$6 por los tres. La voz del subastador se quebró en el aire caliente y polvoriento de la plaza del mercado, y la risa que siguió fue cruel y aguda. Era el año 1872, y Redemption cree que era el tipo de pueblo fronterizo donde la moneda de cada hombre medía su valor, y el paso en falso de cada extraño alimentaba los chismes de una docena de bocas hambrientas. La gente se apiñaba, sus ojos atraídos no por el ganado ni los caballos, sino por las tres mujeres apaches de pie, atadas juntas en la tosca plataforma de un eed. Llevaban las muñecas atadas, el cabello enredado por el viaje. Sin embargo, su postura era desafiante, alta, fuerte, su belleza innegable incluso bajo la suciedad y la humillación. El ranchero que levantó la mano era Samuel Carver. Habían pasado 10 años desde que su esposa Mary había sido enterrada bajo un roble torcido detrás de la casa de su rancho. Había llevado su soledad como una segunda piel desde que crió a 2 hijos solo en una tierra que no tenía piedad de viudos ni huérfanos. Samuel tenía 36 años, sus anchos hombros marcados por años de trabajo, la mirada hundida, pero firme. Cuando hablaba, nunca era para malgastar palabras, pero cuando gritaba, «Yo pago los 6». El silencio que siguió fue más denso que las armas antes de un duelo. Los hombres giraron la cabeza. Un herrero escupió al suelo. Una chica de cantina se tapó la boca con una mano para contener la risa. El sheriff, apoyado en un poste de amarre, dejó escapar un silbido bajo. Todos lo consideraban un tonto. Comprar a 3 mujeres apaches enemigas a ojos de los colonos era una locura. Y hacerlo por tan poco, como si fueran ganado en liquidación, solo convertía el espectáculo en un insulto aún mayor. Samuel dio un paso adelante de todos modos, abriéndose paso entre la multitud hasta llegar al borde de la plataforma. Las miradas de las mujeres se clavaron en él. Unas ardían como brasas, impasibles y furiosas. Otra contenía una pena tan profunda que parecía que se derrumbaría de no ser por la cuerda que la ataba a las demás. La tercera, su mirada se detuvo en él un instante más, aguda y escrutadora. Buscaba algo en su rostro, algo que no había visto en los otros que se habían burlado y pujado por ellos. El subastador extendió su libro de cuentas, ansioso por librarse de la transacción. Samuel extrajo $6 de plata. El sonido del metal contra la madera resonó como un juicio. Firmó con trazos lentos y deliberados. No era solo una compra. Era una promesa a sí mismo, aunque aún no podía nombrarla. «Loco bastardo», murmuró alguien. Otra voz resonó más fuerte. «¿Qué vas a hacer con él, Carver? ¿Crees que domesticarás gatos salvajes en tu vieja choza?» La risa regresó más fea ahora, mostrando los dientes en burla. Samuel los ignoró. Había aprendido hacía mucho tiempo que los hombres con demasiado que decir rara vez tenían algo que valiera la pena escuchar. El subastador cortó la cuerda que unía a las mujeres al poste y las empujó hacia Samuel como si se desentendiera del asunto. Tropezaron, pero no cayeron. Samuel agarró a la primera mujer por el codo. Ella se apartó bruscamente, con la barbilla alzada, orgullosa, incluso en cautiverio. Por un momento, casi admiró su desafío más que compadecerse de su sufrimiento. Sus hijos no lo entenderían. Le habían pedido ayuda para aliviar la carga que dejaron atrás tras la muerte de su madre. Había buscado durante meses, encontrando solo frías negativas, o mujeres que se alejaban ante la idea de criar a los hijos de otros en una tierra tan árida. Entonces vio a estos 3 arrastrados al pueblo como botines de guerra, y algo en su interior cambió. No solo compasión, ni solo desesperación, sino la convicción de que en su interior vivía la fuerza que sus hijos necesitaban, y tal vez la oportunidad de algo más que la supervivencia. Las mujeres lo siguieron mientras los guiaba fuera de la plaza. La multitud se apartó entre burlas y susurros. Los niños señalaron. Un hombre borracho gritó una broma grosera, pero la mano de Samuel se acercó a la culata de su revólver, y el silencio cayó rápido como un trueno. Caminaron juntos por el polvo, una extraña procesión de un ranchero y 3 mujeres atadas bajo el despiadado hijo de Redemption Creek. En las afueras del pueblo, Samuel se detuvo. Se giró hacia el subastador que lo seguía con los papeles. «Corta las cuerdas», dijo Samuel. El hombre lo miró como si se hubiera vuelto loco.
¿Qué? Nunca los mantendrás firmes, sí. Corta las cuerdas. La voz de Samuel era de acero. El subastador dudó, luego se encogió de hombros y desenvainó su cuchillo. Las ataduras cayeron. Las mujeres se frotaron las muñecas. Su libertad impactó a la multitud tanto como la propia compra. Los transeúntes se quedaron boquiabiertos. Algunos hombres maldijeron en voz baja, prediciendo la muerte de Samuel al anochecer. Pero ninguna de las mujeres corrió. Se quedaron quietas, con la mirada fija en él, entre la incredulidad y la sospecha. Samuel se tocó el sombrero, en voz baja pero firme. Ahora caminas libre a mi lado. Mi rancho está allá. Tendrás comida, un techo. Mis hijos necesitan cuidados. Esa es la verdad. La mujer de ojos evaluadores los entrecerró aún más. Sus labios se separaron y, en un inglés entrecortado pero claro, formuló una sola pregunta. ¿Por qué? Era la primera palabra que alguien había oído salir de sus bocas en todo el día. La multitud estalló de asombro. Samuel sintió que todas las miradas lo clavaban, pero no flaqueó. Porque sé lo que significa perder, dijo. Y sé lo que significa luchar por algo que vale la pena conservar. Las palabras le pesaban. Se giró, montó en su caballo y les hizo un gesto para que lo siguieran. Lo hicieron, no porque confiaran en él, todavía no, sino porque algo en su voz sonaba más verdadero que la burla de la multitud. Para cuando llegaron a la colina que dominaba su rancho, el sol se ponía rojo sobre la pradera. La casa era pequeña pero robusta. Sus ventanas brillaban tenuemente con la luz de las farolas. 2 niños salieron corriendo al verlo coronar la colina. Se quedaron paralizados al ver a las 3 mujeres detrás de él. El miedo brilló en sus jóvenes ojos, pero también una frágil esperanza. Por primera vez en una década, Samuel Carver sintió el peso del cambio oprimiendo sus hombros. Había invitado al peligro a su hogar. Sí, pero quizás también había invitado a la salvación. El pueblo lo consideraba un tonto. Quizás lo era. Pero los necios a veces abrían nuevos caminos donde los sabios solo construían cercas, y Samuel Carver nunca había sido de los que vivían tras una cerca. El viaje a casa fue largo, y el silencio más denso que el polvo que se les pegaba a la ropa. Samuel iba a caballo, mientras las 3 mujeres caminaban detrás, sueltas, pero cansadas. De vez en cuando miraba hacia atrás. Sus pasos eran firmes, sus ojos fijos al frente, sus expresiones como muros de piedra. Se preguntó qué pensarían de él, si lo veían como un rescatador, un captor o simplemente como otro hombre que se creía con derecho a reclamar sus vidas. Quizás las 3 cosas. Cuando el rancho finalmente apareció a la vista, el sol poniente incendió el horizonte, tiñendo las escarpadas colinas de un rojo fundido. La pequeña casa se alzaba en el centro de tierra cultivada y cercas deshilachadas, desgastadas por años de intemperie y abandono. 2 niños, un niño de 12 años y una niña de 10, esperaban en el porche. Llevaban horas observando el camino, como solían hacer cuando su padre llegaba al pueblo. Pero al ver quién caminaba detrás de él, su emoción se convirtió en inquietud. El chico entrecerró los ojos. Parecía a punto de coger la escopeta, apoyado en la barandilla del porche. La chica se aferró a la puerta, insegura. Samuel levantó la mano antes de que ninguno de los 2 pudiera hablar. «Están con nosotros», dijo con firmeza. «Ahora se quedarán aquí». Los niños intercambiaron una mirada y el silencio se prolongó. Finalmente, la chica preguntó en voz baja, «¿Son peligrosos?» «Son personas», dijo Samuel. Desmontó y ató su caballo. «Igual que nosotros, esta noche comerán en nuestra mesa». Las palabras transmitían autoridad, pero no tranquilidad. La mirada de su hijo se detuvo en la sospecha de las mujeres, endureciéndose hasta convertirse en algo que Samuel reconoció. Un miedo agudizado por las historias que circulaban por el pueblo sobre incursiones apaches y venganza. Samuel también recordaba esas mismas historias. Sabía lo que susurraba la comunidad y sabía lo que significaría traer a estas mujeres bajo su techo. Dentro de la casa había una modesta sala principal con una amplia chimenea, una mesa de madera tosca y estantes llenos de frascos de frijoles secos, maíz y conservas.
Los niños habían limpiado temprano ese día, un ritual de espera para el regreso de su padre. Ahora observaban con inquietud cómo 3 desconocidos cruzaban el umbral. Las mujeres dudaron en la puerta. La más alta entró primero, con la cabeza en alto a pesar de la suciedad en su rostro. La segunda se quedó cerca, con ojos que recorren la habitación como un pájaro que detecta el peligro. La tercera, la que había hablado en inglés, se ubicó atrás, con movimientos mesurados y observadores. No tocó nada, pero su mirada captó cada detalle. La alfombra desgastada junto a la chimenea, las fotografías de Mary Carver sobre la repisa, la mecedora vacía donde Samuel a veces se sentaba en silencio. Samuel puso el pan en la mesa, sirvió guiso de la olla que colgaba sobre el fuego e hizo un gesto para que todos se sentaran. Los niños obedecieron de mala gana, deslizándose en los bancos. Las mujeres permanecieron de pie un largo rato, tensas, como si esperaran una trampa. Entonces, la que hablaba inglés murmuró algo en su lengua materna a las demás, y lentamente se sentaron frente a los niños. La comida transcurrió con pocas palabras. El tintineo de cucharas contra cuencos llenó la habitación. Samuel observó los rostros a su alrededor. La mirada de su hija se suavizó. La curiosidad inicial se apoderó de su miedo. Su hijo permaneció rígido, con la mandíbula apretada. Las mujeres comieron con cautela, sin bajar la guardia. A mitad de la comida, la hija de Samuel tomó el pan y lo deslizó silenciosamente hacia la segunda mujer, que era la que menos había comido. Los ojos oscuros de la mujer se abrieron ligeramente, luego se suavizaron. Hizo un pequeño gesto de agradecimiento, sin pronunciar palabra. Para Samuel, era el primer hilo frágil de algo más que la supervivencia, una posibilidad de que la bondad pudiera salvar lo que el odio había intentado quemar. Más tarde, cuando los niños se acostaron, Samuel se sentó cerca del fuego. Las 3 mujeres permanecieron a la mesa, hablando en voz baja que él no pudo seguir. Finalmente, la que hablaba inglés se dirigió a él. ¿Por qué aquí? ¿Por qué nosotras? Su voz era cautelosamente baja, cargada de desconfianza. Samuel se recostó, mirando fijamente las llamas. Mis hijos perdieron a su madre hace 10 años. Necesitan más de lo que yo puedo darles solo. Cuando los vi a los 3, supe que se los habían llevado contra su voluntad. Pensé que tal vez juntos podríamos darnos una oportunidad. La mujer escrutó su rostro con escepticismo. ¿Una oportunidad para qué? Dudó, la luz del fuego titilando sobre sus rasgos curtidos. Para vivir de forma diferente a lo que este mundo espera, para ser más que prisioneros de la pérdida y el odio. Las otras mujeres observaron sus expresiones indescifrables. La que tenía tristeza en los ojos apartó la mirada como si las palabras le hubieran herido demasiado. La más alta se inclinó hacia adelante, con la voz aguda en su propia lengua. Y aunque Samuel no pudo entender las palabras, el tono era claro, advirtiendo desconfianza, tal vez incluso amenaza. La angloparlante tradujo tras una pausa. Dice, la confianza no se da. Se gana. Si mientes, ella lo sabrá. Samuel asintió. Entiendo. Los días siguientes estuvieron marcados por la inquietud. Las mujeres permanecieron juntas, moviéndose por el rancho como sombras. Trabajaban, pero con cautela, como si estuvieran tanteando los límites de su nuevo mundo. La hija de Samuel empezó a rondar cerca de ellos, ofreciendo pequeños gestos, ayudando con el agua, mostrando dónde guardaba la flor. Su hijo mantenía la distancia, su desconfianza endureciéndose en silencio. Por la noche, Samuel podía oír a las mujeres susurrando en su idioma junto al fuego, sus voces transmitían pena y fuerza. El pueblo, mientras tanto, no olvidaba. Los vecinos pasaban por el rancho a caballo, deteniéndose para mirar. Corrieron rumores en el bar de que Samuel Carver había perdido la cabeza, que albergaba peligro bajo su techo. Un hombre afirmó haber visto a las mujeres explorando la tierra, preparándose para una incursión apache. Otro juraba que eran brujas que habían maldecido el rancho. Cada historia era más fuerte que la anterior, alimentando un fuego que Samuel sabía que algún día llegaría a su puerta. Pero dentro de esas paredes, a pesar del miedo, algo estaba cambiando.
La más joven de las tres mujeres empezó a tararear mientras trabajaba suaves melodías que recorrieron la casa como hilos de memoria. La hija de Samuel tarareó una noche, acompañándola con notas vacilantes, y ambos compartieron una fugaz sonrisa. La mujer más alta, que más se había resistido, acabó cortando leña junto a Samuel. Su fuerza era innegable, su desafío se atenuaba con practicidad, y la mujer angloparlante. Sus ojos se cruzaban con los de Samuel con más frecuencia ahora, no con confianza, sino con algo menos rígido que antes. Preguntas persistían entre ellos, tácitas, pero a la espera. En la quietud de aquellas noches, Samuel sintió que la tensión pasaba de la desconfianza pura a algo más frágil, más peligroso, la posibilidad de pertenecer. Pero pertenecer tenía un precio, y en Redemption Creek nada pasaba desapercibido por mucho tiempo. La primera semana transcurrió entre silencios cautelosos y esa paz inquietante que parecía a punto de quebrarse al más mínimo roce. Samuel mantuvo las distancias, dejando que las mujeres se acomodaran como quisieran, pero sus hijos eran harina de otro costal. Su hija, Emma, lo seguía como una sombra curiosa, haciendo preguntas que no entendían. Su hijo, Jacob, rondaba por el borde de cada habitación, vigilante y desconfiado. Su mano nunca se alejaba de la vieja escopeta apoyada contra la pared. Fue en la octava noche, mientras el viento aullaba contra las contraventanas y el fuego se apagaba, cuando tuvo lugar la primera conversación seria. Las tres mujeres estaban sentadas juntas, hablando en su propia lengua. Samuel observaba desde la chimenea, afilando un cuchillo más por costumbre que por necesidad. Cuando la mujer que hablaba inglés lo miró, sus ojos reflejaban una decisión, como si un debate privado hubiera llegado a su fin. «Mi nombre», dijo de repente en voz baja. «Delivery Testia». El sonido sobresaltó a los demás, tanto a sus compañeros como a los hijos de Samuel. Emma jadeó levemente. Jacob se puso rígido e incluso Samuel se quedó paralizado en medio del movimiento, la piedra húmeda deteniéndose contra el acero. Ta señaló a los otros dos. «Este es Sonnie», dijo, señalando al más alto, cuya fuerza había sido evidente desde el primer día. «Y esta es Nalin». La que tenía la mirada triste bajó la mirada al oír su nombre, como si le pesara demasiado. Samuel asintió lentamente. «Ta», repitió, dejando que el nombre se asentara en la habitación. «Sunonni Nalin. Soy Samuel. Estos son mis hijos, Jacob y Emma». Su voz era firme, pero algo cambió en su interior. Los nombres significaban reconocimiento. Los nombres significaban humanidad. Fue la primera piedra que se colocó para salvar el abismo que los separaba. Las siguientes palabras de tía le hicieron vacilar el inglés. Toscas, pero con claridad. «No nos capturaron en batalla. Nos llevaron». Se dio un golpecito en el pecho y extendió la mano como si dibujara un círculo. «Vivíamos cerca del río San Pedro. Llegaban comerciantes. Traían whisky. Hombres del pueblo. Ellos también. Confiábamos en la gente equivocada. Por la noche, nos ataron». Se le quebró la voz y, por primera vez, Samuel vio temblar la dureza de sus ojos. Emma susurró: «Es terrible». Pero Jacob murmuró casi en voz baja: «O tal vez eso es lo que quieren hacernos creer». Sus palabras cortaron una aguda sospecha, aún gruesa como un alambre de púas. Samuel le lanzó una mirada que le decía que se callara. Sin embargo, Samuel mismo sentía que el conflicto se agitaba. Cada historia tenía dos caras, y la tierra en la que vivían estaba empapada de sangre. Sin dejar de mirar a tía, supo que no estaba inventando mentiras para su beneficio. Su verdad pesaba en la habitación, innegable. Sonnie habló, y luego sus palabras fueron una tormenta en apache. Tía tradujo su tono sombrío. «Dice que los hombres de tu pueblo se rieron cuando nos arrastraron por la calle. Dice que nos escupieron. Nos llamaron animales». Samuel apretó la mandíbula. Lo había visto él mismo en la subasta. Había sentido las burlas quemarle la espalda. No podía negarlo. «Tiene razón». Lo admitió. «Eso es lo que hacían. Pero yo no soy ellos». Nalin, silenciosa hasta ahora, finalmente levantó la vista. Su inglés era casi inexistente,
pero susurró una palabra que tenía más peso que un discurso. Ya no era el motivo de la compra. Era el motivo de la misericordia, del refugio. Samuel se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Porque sé lo que es perderlo todo, y no me quedaré de brazos cruzados dejando que mis hijos crezcan creyendo que la crueldad es la ley del mundo. Su voz se quebró por primera vez, suavizándose. Mi esposa fue asesinada por hombres no tan diferentes de los que te trajeron aquí. Mis hijos vieron morir a su madre. He vivido con ese vacío en el pecho desde entonces. Tal vez no pueda llenarlo, pero puedo asegurarme de que nadie más sufra bajo mi techo. El fuego siseó. El silencio se profundizó. Ta tradujo en voz baja para los demás. Nalin apartó la mirada, pero la mirada de Son se detuvo en él, feroz pero no del todo hostil. Algo cambió en ella, aunque era demasiado pronto para nombrarlo. Esa noche, después de que los niños durmieran, Tía se quedó junto al fuego con Samuel. Los demás yacían acurrucados en mantas, con la sombra del agotamiento grabada en sus rostros. Sonie no confía en ti, dijo Tía en voz baja. Nalin está destrozada por dentro. Perdió a su marido y a su hijo antes de que nos llevaran. Cree que nada bueno puede venir. ¿Y tú? Preguntó Samuel. Tía lo observó, con las llamas reflejándose en sus ojos oscuros. Escucho. Espero. Veo a tus hijos. Son amables como debió ser su madre. Tal vez haya verdad en tus palabras. Samuel miró al fuego, recordando la risa de Mary, su tacto, como le cantaba a Emma de bebé. Tragó saliva con dificultad. Hay verdad, pero la verdad no sana de la noche a la mañana. Lo sé. Pasaron los días y poco a poco las grietas del silencio se agrandaron. Ta empezó a enseñarle a Emma algunas palabras apaches, cosas pequeñas, agua, pan, fuego. Emma, a su vez, le enseñó frases en inglés, riendo cuando la pronunciación se le enredaba en la lengua a Ta. Sonie se mantuvo a distancia, pero Samuel notó que su fuerza se ponía a trabajar, cortando leña, acarreando agua, arreglando la cerca. Lo hacía sin que se lo pidieran, como si el trabajo le diera un escudo contra la vulnerabilidad. Nalin a menudo se quedaba junto a la ventana, mirando el horizonte como si buscara fantasmas. Una tarde, mientras remendaba una silla de montar, Samuel oyó a Jacob murmurarle a Emma: «Se volverán contra nosotros. Solo espera». Pero Emma respondió bruscamente, sorprendiéndolo con su desafío. «No son malos. Simplemente no quieres verlos». El chico frunció el ceño, pero Samuel captó la incertidumbre en sus ojos. Incluso la ira de Jacob, Samuel lo sabía, se originaba en el miedo. El miedo de perder lo poco que les quedaba. Esa noche, mientras cenaban juntos, Tía volvió a hablar. «Los hombres que nos vendieron», dijo con cuidado, «no se detendrán. Ven dinero y mujeres como nosotras. Si se enteran de dónde estamos, podrían venir». Las palabras helaron la habitación. Samuel sostuvo su mirada. «Entonces me encontrarán interponiéndome en su camino». Por primera vez, los labios de Tía se curvaron. No era exactamente una sonrisa, pero algo parecido. Un frágil reconocimiento. Las sombras de la desconfianza no se habían disipado, pero en su interior se habían sembrado semillas de confianza. Y, sin embargo, Samuel sabía que las sombras siempre ocultaban más de lo que revelaban. Fueran cuales fuesen las verdades dichas, aún quedaban heridas sin decir y dolor que afloraría cuando menos se esperara. Los secretos no permanecían enterrados para siempre, no en una tierra donde la supervivencia exigía afrontarlos. El golpe llegó al amanecer, tan fuerte que hizo temblar las contraventanas. Samuel ya estaba despierto, atando sus botas junto a la chimenea. Lo sintió antes de oírlo, el peso de la angustia presionando contra la puerta como una tormenta que llegaba de las llanuras. Emma se movió en el desván, encima de Jacob, cogió la escopeta junto a su cama, y las tres mujeres se incorporaron de sus mantas cerca del fuego. Samuel levantó una mano, indicándoles a todos que guardaran silencio, y luego abrió la puerta. El sheriff Amosclene estaba allí con 2 agentes, polvorientos, aún aferrados a sus abrigos del viaje. El sheriff era un hombre corpulento.
Tenía el estómago redondeado por años de whisky de cantina, pero sus ojos eran fríos y penetrantes. No perdió tiempo en saludos. Carver arrastró las palabras. Tienes una propiedad que no te pertenece. Samuel apretó la mandíbula. Te equivocas. Amos se apoyó en el marco de la puerta, mirando más allá de Samuel hacia la casa en penumbra. Su mirada se posó en las mujeres, aún medio ocultas en la sombra, con ojos cautelosos. Ahí están, dijo con satisfacción. Huidos de hostiles. Fueron acogidos bajo la autoridad territorial. Ahora pertenecen a la oficina del alguacil, no a ti. Entrégalos y olvidaremos esta tontería. No son propiedad, dijo Samuel en voz baja pero firme. El sheriff rió entre dientes como si las palabras de Samuel fueran la protesta de un niño. Todo es propiedad en este pueblo si se puede comprar y vender. Pagaste $6, ¿verdad? Llámalo como quieras, pero la ley los llama fugitivos, y yo hago cumplir la ley. Detrás de Samuel, Tía dio un paso adelante. Su inglés tenía un filo afilado. No somos fugitivos. Nos robaron. Uno de los ayudantes escupió en la tierra. Escuchen eso. Habla inglés como la hija de un predicador. Es un sheriff inteligente. Peligrosa también. Samuel bloqueó la puerta con su cuerpo, con la mano apoyada cerca del revólver en su cadera. No te los vas a llevar. La sonrisa del sheriff se desvaneció. Su voz se endureció. No querrás traicionarme, Carver. La gente ya cree que has perdido la cabeza. Albergando salvajes, poniendo a tus hijos en peligro. Entrégalos ahora y lo daremos por ganado. Niégate. Dejó que las palabras colgaran la amenaza más pesada que el hierro. Jacob, descarado por su juventud, se inclinó hacia adelante desde detrás de su padre. No puedes llevarte a la gente como ganado, muchacho, dijo Amos con una sonrisa burlona. Sigue hablando así y acabarás 6 pies bajo tierra igual que tu M. El insulto golpeó como un golpe en la cara. La mano de Samuel tembló cerca de su revólver, pero se contuvo. La violencia aquí traería más agentes, más problemas de los que él podría combatir solo. Necesitaba tiempo, no sangre. Dame hasta el anochecer. Samuel mantuvo un tono inexpresivo. Si quieres sacar a la gente de mi casa, hazlo a la luz del día, donde todo el pueblo pueda ver. El sheriff lo estudió, sopesando el desafío. Finalmente, se apartó de la puerta. Atardecer entonces, pero créeme, Carver. Cuando se ponga el sol, volveré y traeré suficientes hombres para quemar este lugar hasta los cimientos si es necesario. Piensa bien de qué lado quieres estar. Montaron y se alejaron, dejando polvo a su paso. Samuel cerró la puerta lentamente. La madera crujió bajo su agarre. La casa quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego moribundo. La voz de Emma era un susurro. «Papá, ¿qué hacemos?» Samuel los miró a cada uno de ellos, a sus hijos, a las 3 mujeres, con los rostros tensos por el miedo. «Nos quedamos», dijo simplemente. «Si huimos, nos cazarán. Si nos rendimos, perdemos más que a ellos. Perdemos quienes somos». Talo miró a los ojos, inquisitivo. «Lucharías contra tu propio representante de la ley». «Yo lucharía contra cualquiera que intentara encadenar a mi familia», respondió Samuel. La palabra «familia» flotaba entre ellos, alarmante por su peso. Sunonie se cruzó de brazos, con expresión aún escéptica, pero menos desafiante que antes. Nalin bajó la mirada. La pena nublaba sus rasgos. Itaya, por primera vez, su mirada se suavizó, no con sospecha, sino con algo más cercano al respeto. A lo largo del día, comenzaron los preparativos. Samuel arregló la cerca, colocó trampas a lo largo de la cresta, revisó y limpió su rifle. Jacob siguió a su padre, con su bravuconería anterior atemperada por la realidad de lo que se avecinaba. Emma se quedó con las mujeres, mostrándoles dónde se guardaban las provisiones, cómo trabar las contraventanas, cómo moverse por la casa si estallaba una pelea. En los momentos de tranquilidad, Samuel se encontraba junto a la ventana, mirando el horizonte. Pensó en Mary, en cómo había creído en la bondad, incluso cuando el mundo mostraba su crueldad. Se preguntó qué pensaría de él ahora,
enfrentándose a su propio sheriff, arriesgando la seguridad de sus hijos por 3 desconocidas. Sin embargo, ya sabía la respuesta. Mary habría visto a las mujeres no como desconocidas, sino como personas que valía la pena defender. A medida que el sol se ponía en el cielo, el rancho se quedó en silencio. El polvo se alzaba sobre los jinetes que se acercaban en el horizonte. El sonido de los cascos traía el viento amenazador. Samuel apretó el rifle con más fuerza. «Están aquí», dijo Jacob, con la voz quebrada por una mezcla de miedo y emoción. Samuel respiró hondo. «Recuerden, agáchense. Protéjanse mutuamente. Que nadie salga a menos que yo lo diga». Las mujeres estaban detrás de él ahora, no en señal de sumisión, sino como aliadas, preparándose para una tormenta. La voz de Ta era firme. «No volveremos. Si nos capturan, moriremos luchando». Samuel asintió. «Entonces nos mantenemos unidos». Afuera, las antorchas ardían mientras el sheriff y sus hombres cabalgaban hacia sus siluetas, oscuras contra el horizonte ardiente. Se oyeron los primeros gritos, exigiendo rendición. Samuel subió al porche con el rifle en la mano, su figura enmarcada por el resplandor del fuego a sus espaldas. La línea entre la ley y la justicia se había desdibujado, y en Redemption Creek, la noche estaba a punto de poner a prueba a cuál de las dos defendía Samuel. El enfrentamiento al atardecer no derivó en disparos. Samuel se mantuvo firme con el rifle firme en las manos, con la mirada fija en el sheriff Klein al otro lado del patio iluminado por las antorchas. Durante un largo instante, sin aliento, ninguno de los dos bandos se movió. Los agentes murmuraron, caballos, antorchas apisonadas, silbaron en el viento seco. Entonces Amos escupió, maldijo y sacó su arma. «Eres un completo imbécil, Carver. Esto no ha terminado». Cabalgaron hacia la noche, dejando un rastro de amenazas en la polvareda. Cuando regresó el silencio, fue más fuerte que el fuego de las armas de fuego. Dentro de la casa, Samuel apoyó el rifle contra la pared y dejó escapar el aliento que había contenido. Sus hijos se aferraban a él, temblando. Las mujeres lo observaban atentamente. La luz del fuego profundizaba las sombras en sus rostros. Habían visto a hombres erguirse antes, pero rara vez lo habían hecho ellas. Los días posteriores se extendieron con tensión, pero la vida seguía adelante. Las cercas aún necesitaban reparación. El ganado aún necesitaba alimento, y los niños aún necesitaban enseñanza. Samuel trabajaba más duro que nunca, y las mujeres, antes observadoras silenciosas, intervenían sin preguntar. Sunoni cortaba leña al amanecer, blandiendo el hacha con los brazos a un ritmo inquebrantable. Nalin cuidaba el jardín con Emma. Su triste silencio se suavizaba lentamente bajo el suave parloteo de la niña. Tía permanecía más cerca de Samuel, conectando palabras entre ellos. Su aguda inteligencia aliviaba los malentendidos antes de que se agrietaran. Fue en estas labores diarias que los límites comenzaron a difuminarse. Samuel se sorprendió observando a Ta cuando ella creía que nadie notaba cómo se cepillaba el cabello hacia atrás con el dorso de la mano. Cómo se suavizaron sus ojos al ver sonreír a Emma. Una vez, cuando sus manos rozaron un cubo de agua al pasarse, la chispa fue pequeña pero innegable, y lo sacudió como no lo había sentido desde Mary. Se apartó rápidamente, avergonzado de la idea, pero persistía como una brasa silenciosa que se negaba a apagarse. Por la noche, cuando el trabajo estaba terminado y los niños dormían, las conversaciones se profundizaban. Ta hablaba más de su vida antes de conquistar el Valle del Río, del sonido de los tambores durante las ceremonias de invierno, de cómo la voz de su madre traía canciones a la noche. Sus palabras pintaban imágenes que Samuel jamás había imaginado, y él escuchaba con el anhelo de un hombre hambriento de algo más que silencio. A veces, Sonia se unía a sus historias, más feroz, con un toque de desafío contra el mundo que había intentado encadenarla. Nalin hablaba menos, pero cuando lo hacía, sus palabras traspasaban con una tristeza silenciosa que dolía a Samuel. Una noche, mientras el fuego se consumía, Tía preguntó en voz baja, ¿sigues soñando con ella? ¿Con tu esposa? La pregunta le impactó profundamente. Samuel miró fijamente las llamas,
sintiendo la ausencia de Mary tan intensamente como hacía 10 años. Cada noche, admitió. Algunas noches está viva y me despierto buscándola. Otras noches, sueño con el día en que murió. De cualquier manera, me despierto solo. Su voz se quebró al final, pero no apartó la mirada. La mirada de tía se detuvo en él, con una expresión indescifrable. Sola es la prisión más dura, dijo en voz baja. Sus miradas se cruzaron un instante demasiado largo, y Samuel sintió que el aire se agitaba entre ellos. Se levantó bruscamente, murmurando algo sobre revisar el granero. Pero afuera, bajo las estrellas, se apoyó en el poste y se llevó la mano al pecho, calmando un corazón que había olvidado cómo latir con fuerza. Los niños también lo notaron. Emma se encariñó rápidamente con las mujeres, especialmente con Nalin, cuya dulzura apaciguaba la soledad de la niña. Jacob se resistió, pero con el tiempo incluso él se ablandó, aunque a regañadientes. Una tarde sorprendió a Sonia reparando la bisagra rota del gallinero. Ella lo miró con una media sonrisa, una rara grieta en su armadura, y Jacob parpadeó, casi avergonzado. La desconfianza en sus ojos flaqueó solo por un instante. Pero bajo esta frágil armonía, el peligro aún acechaba. El sheriff no había regresado, pero los rumores llegaban de los hombres del pueblo diciendo que Carver había convertido su rancho en una guarida de salvajes, algunos llamando a justicieros para que cabalgaran y tomaran lo que la ley no había hecho. Cada rumor era como una sombra que se acercaba sigilosamente, pero dentro de las paredes de la casa, otra sombra se hacía más brillante, un deseo. Una noche, Samuel se encontró despierto mucho después de que los demás durmieran. Salió inquieto y vio a tía de pie en el patio. Su rostro se volvió hacia las estrellas. Lo oyó acercarse, pero no se movió. ¿No podía dormir?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Tu tierra está tranquila. Demasiado tranquila. Escucho tambores, voces. El silencio. Se siente como una espera. Samuel asintió. Yo solía pensar lo mismo. Después de que Mary falleciera, el silencio casi me mata. Tía se giró hacia él, sus ojos brillando a la luz de las estrellas. Pero ahora él tragó saliva con dificultad. Ahora se sentía menos vacío. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces ella extendió la mano suavemente, rozándola, apenas un roce de las yemas de los dedos. Fue nada y todo a la vez. Samuel contuvo la respiración, en ese frágil segundo, se permitió sentir aquello contra lo que había estado luchando. La soledad, el anhelo, el dolor de 10 años de silencio, todo se inclinaba hacia ella como un río que encuentra su cauce. Pero él retrocedió, rompiendo el contacto, con la voz áspera. Esto es peligroso para ti, para mí, para todos nosotros. La mirada de tía lo sostuvo con firmeza. El amor siempre es peligroso. Esas palabras lo persiguieron mucho después de que ella volviera a entrar. Los días se convirtieron en semanas, y aunque nadie hablaba de ello abiertamente, algo innegable crecía en esa casa. Emma rió con más libertad. Los hombros de Jacob transmitían menos sospecha. Las mujeres se movían por las habitaciones como si las paredes recordaran sus pasos. Y Samuel se sorprendió a sí mismo sonriendo ante las pequeñas cosas de nuevo, algo que no había hecho en una década. Pero el mundo más allá de Redemption Creek no era ciego ni indulgente. Y Samuel sabía que llegaría el momento en que los susurros se convertirían en acción, en que el fuego exterior pondría a prueba el fuego interior. Por ahora, sin embargo, en el frágil espacio entre el miedo y el deseo, el amor había comenzado a arraigar donde nadie creía que pudiera. Y esa ruta que Samuel temía y esperaba a partes iguales fuera lo suficientemente fuerte como para quebrar la piedra. La tormenta estalló justo antes del amanecer. Durante semanas, los susurros habían circulado por Redemption Creek. Los hombres murmuraban en los salones, la ira hirviendo a fuego lento sobre las cartas y el whisky. La advertencia del sheriff no había sido suficiente para algunos. Para ellos, Samuel Carver era un traidor, un necio que había avergonzado a los de su propia especie al albergar salvajes. Para ellos, las mujeres eran propiedad robada, una injusticia que necesitaba ser escrita. En esa mañana gris,
El retumbar de cascos sacudió el suelo antes de que el sol hubiera ascendido por el horizonte. Samuel se despertó con el sonido, ya buscando su rifle antes de estar completamente fuera de la cama. Para cuando llegó al porche, Jacob estaba a su lado con los ojos muy abiertos. Una docena de jinetes se desplegaban por el patio con antorchas, y las escopetas encendidas brillaban en la penumbra. «Carver», uno de ellos gritó, «hazte a un lado y entrégalos. Esto termina esta noche». Detrás de Samuel, la puerta se abrió. Sunoni salió primero, con el hacha en las manos y sus ojos oscuros ardiendo. Nalin lo siguió, silenciosa pero firme, con una presencia más firme que la piedra. Y Tayata se erguía junto a Samuel, desarmada, pero sin miedo, con la mirada fija en los jinetes como un halcón que acecha a una jauría de perros. El corazón de Samuel latía con fuerza, pero su voz sonaba firme. «Estas mujeres están bajo mi techo, mi protección. Solo las tendrás sobre mi cadáver». Los jinetes se encogieron, disparando un tiro de advertencia al aire. Los caballos se encabritaron y se levantó polvo. La tensión se intensificó hasta convertirse en algo vivo. Samuel levantó su rifle. Jacob se aferró a su manga. Por un terrible instante, pareció que la noche terminaría en sangre. Pero entonces un sonido hendió el aire alto y claro, afilado como una espada. Una voz de mujer. Tía dio un paso al frente y habló en inglés. Su voz se oyó firme por todo el patio. «No somos tuyos para que los tomes. No somos chat. Somos personas. Elegimos donde pertenecemos». La declaración aturdió a la multitud hasta el silencio. Para algunos, avivó su furia. Pero para otros, sembró la vacilación. Algunos hombres se removieron en sus sillas, murmurando con inquietud. Incluso el odio tenía límites cuando se enfrentaba a un desafío inquebrantable. El enfrentamiento se prolongó hasta que los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo. Y en ese frágil momento, la turba se dispersó. Uno a uno, los jinetes maldijeron, escupieron y dieron la vuelta a sus caballos, murmurando amenazas que ya no tenían el valor de hacer. Cuando el último golpe de casco se desvaneció en la distancia, el rancho quedó en silencio, el tipo de silencio que resonaba más fuerte que los disparos. Dentro, Samuel bajó su rifle con manos temblorosas. Sus hijos corrieron hacia él. Emma, aferrada a Nal y Jacob, miraba a Sonie con algo parecido al asombro. Tía tocó el brazo de Samuel, estabilizándolo. Por primera vez, no se apartó. La vida después de esa noche cambió. El pueblo aún susurraba, pero menos se atrevían a actuar. Los vecinos de Samuel, antes desconfiados, ahora mantenían las distancias. Algunos con respeto, otros con miedo. El rancho, antes vacío de soledad, ahora respiraba con la risa de Boyk y el ritmo del trabajo diario compartido entre todos. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, y lo que había comenzado como supervivencia se convirtió en algo más profundo. Emma, llamada Nalin, su segunda madre, Jacob, seguía las lecciones de Sunoni en el granero con reticente respeto, y Samuel dejó de luchar contra la atracción que lo había atado a Taya desde aquella noche bajo las estrellas. Era una tarde tranquila cuando finalmente le preguntó. Ningún gesto grandilocuente, ningún discurso, solo ellos dos junto a la chimenea, niños dormidos. La luz del fuego parpadeaba en sus rostros. Él le ofreció un sencillo anillo de plata, tosco y sin pulir, y dijo, «No sé cómo nos llamará el mundo. No me importa. Solo sé que esta casa se siente completa contigo. ¿Me acompañarás como mi esposa?» Los ojos de Tía brillaron, no de sorpresa, sino con la serena certeza de quien ya había elegido hacía mucho tiempo. Tomó el anillo, se lo puso en el dedo y susurró, «Sí, la boda no se celebró en el pueblo, sino en el propio rancho». Un puñado de amigos de confianza fueron testigos. No hubo predicador, solo votos pronunciados ante el fuego y el cielo. Los niños rieron. Sonia y Nalin estaban junto a Tía, y Samuel, por primera vez en años, sintió que se aliviaba el peso de la soledad. Juntos, construyeron una vida que nadie creía posible. Los campos crecieron, el ganado se multiplicó, y la casa que una vez resonó con el silencio ahora resonaba con voces, lenguas diferentes,
historias diferentes entretejidas en una sola historia. Habían sido extraños, atados por las circunstancias, empujados al fuego por el odio y el prejuicio. Pero a través de pruebas y sacrificios, se habían convertido en algo más. No en captor y cautivo, no en salvador y salvado, sino en una familia. Y en esa verdad forjada en el fuego, encontraron no solo la supervivencia, sino la felicidad. Una verdad difícil, frágil, pero real.